Hablemos de lo que ha estado sucediendo estos días con el G-God, y es que como siempre ellos están en la boca de todos, en la boca de quienes los amamos y nos gusta analizar y hablar de todo lo que hacen, y también de aquellos que se dedican a tirarles hate y a decir que sus interacciones son falsas. Estas personas son las que suelen estar mucho más pendientes que incluso nosotros los fans. Su motivo es porque intentan buscar cualquier pequeño detalle que pueda desmeritar la relación de Jimin y Jungkook, intentando sacar cualquier situación de contexto o incluso creando una historia ficticia entre ambos o un tercero, ya que esto es lo que suelen hacer cada vez que tenemos contenido de Jimin y Jungkook. ¿Y qué pasa cuando no encuentran nada que cuestionar? Se dedican a crear noticias falsas, como esta que ha estado circulando por varias redes sociales e incluso lo he visto en los comentarios de mis videos, donde dicen que nosotros, los fans del G-God y el mismo G-God, debería estar agradecido con Tae porque gracias a él, los programas están teniendo relevancia y que las cifras han aumentado. Lo repito, esto es completamente falso. Una vez más, las fans del otro shit han sacado las cosas de contexto y han manipulado información que no tiene nada que ver con el programa de viajes. Como lo dije al inicio, no importa si es hater o las personas que amamos al G-God, ellos siempre están en las bocas de todos. No es necesario de un tercero para que tengan relevancia. Desde que se anunció que ambos tendrían este programa de viaje, cada persona ha estado atenta al día del estreno, y cuando se estrenó, podemos ver que incluso hubieron personas de diferentes países reaccionando al programa de viajes y dejando en claro una vez más que las acciones que demuestran Jimin y Jungkook no son acciones de un simple amigo, sino de parejas. Ustedes mismos pueden buscarlo en canales de YouTube donde muchos reaccionan a estos capítulos, especialmente a los momentos donde Jimin y Jungkook se pasan de íntimos, románticos, como si estuvieran en su propio mundo. La escena que más ha dado que hablar es precisamente cuando ambos están en la cama de Jimin y Jungkook lo palmea, incluso como si intentara envolverlo en sus brazos. Y no fue solo una palmada, fueron dos. La forma en cómo se acurruca y se pone detrás de él fue algo que llamó la atención. Estos pequeños detalles sin duda han logrado activar y llamar la atención de cada persona que se entera o mira un clic de Jimin y Jungkook. Así que no, ellos tienen relevancia por ser ellos mismos, no porque tengan un invitado extra. Por más que se disfrute las interacciones con otras personas o otros miembros del grupo, la verdad es que el programa es de Jimmy Chunko. Sé que muchos van a decir no hables del tema y no le des mucha relevancia, pero es que no puedo quedarme callada frente a tanta negatividad cuando está claro que lo único que sienten estas personas es envidia y resentimiento. Es patético y triste ver cómo en lugar de celebrar el amor y la felicidad de dos personas, eligen proyectar su frustración y sus inseguridades atacándolos, porque al final del día es esa la raíz de todo este odio hacia el G-God. No es más que la incapacidad que aceptar que Jimin y Jungkook siempre se eligen como pareja una y otra vez y sobre cualquier persona. Por más que estén 5 o 6 personas dentro del mismo lugar que ellos, ambos siempre se escogerán mutuamente. Los ojos de Jungkook siempre estarán sobre Jimin y el cuidado y la atención de Jimin siempre serán primordial para Jungkook. Realmente me resulta incomprendible cómo alguien puede odiar algo tan genuino, tan puro, los momentos llenos de amor y devoción que evidencian la profundidad de su relación y lo real que es su conexión. Sus miradas cargadas de significado son esos pequeños momentos y esa pequeña verdad que ambos nos transmiten acerca de la relación que comparten. Jimin y Jungkook siempre cuidan esto que tienen con cuidado y con una ternura que en ocasiones llega a ser muy evidente para cada uno de nosotros. Como siempre, priorizan su presencia o su bienestar sobre cualquier otra cosa,
y esto es algo que no se puede fingir ni duplicar. Por más que lo intenten, esta química y esta conexión solo le pertenece a Jimin y Jungkook, y absolutamente nadie será capaz de llegarles a los talones. Estas personas, por más que se empeñen en minimizar y tratar de hacerlos quedar mal, no podrán cambiar la verdad. Por ejemplo, hasta el momento no pueden aceptar y no pueden entender que Jimin y Jungkook están cumpliendo su servicio militar juntos, porque ellos pueden alejarse de cualquier persona, pero estar separados el uno del otro nunca sería una opción. Por eso ambos han intentado de mil formas poder permanecer juntos, y lo han logrado. Ambos comenzaron su servicio militar juntos y lo terminarán. Y lo mejor de todo es que no solo entraron a la misma unidad, sino que ambos están bajo la modalidad de compañeros, lo que quiere decir que incluso si sus actividades son distintas, al final del día regresarán a la misma habitación que están compartiendo. Y ha quedado más que claro que ambos están destacando en todo dentro del ejército. Jimin ha obtenido los primeros puestos incluso en su graduación. Recordemos que fue de él quien más se dudó, muchos lo cuestionaron, incluso lo criticaron diciendo que si él iba al ejército con Jungkook es porque necesitaba de alguien que lo cuide, lo cual quedó más que en evidencia que no es cierto. Ahora, este programa de viajes de Jimin y Jungkook, así como lamentablemente ha generado críticas y burlas hacia ellos, también ha generado muchas sorpresas, y entre una de ellas es que aquellas personas que están reaccionando a sus videos, a los momentos que comparten en este nuevo programa de viajes que le pertenece a ambos, están que dicen que son una pareja. Muchos incluso han dicho que tienen actitudes que solo las personas casadas llegan a tener. Esa intimidad que comparten no es algo común entre amigos, es algo muy íntimo que solo compartirías con tu pareja, y más aún cuando estás dentro de la cultura coreana. Hace algunos días hicimos un video donde una persona coreana confirmaba ciertos detalles si era normal hacer estas cosas entre amigos. Lo que esta persona dijo fue que vestirse en conjunto o tomarse de la mano son acciones que posiblemente sí harían los amigos cercanos, pero por ejemplo, compartir accesorios como anillos, aretes o collares es algo que definitivamente haría una pareja. Y esto es lo que precisamente hacen Jimin y Jungkook. Compartir accesorios, incluso los hemos visto usar anillos de pareja, que fue confirmado por la misma página a las cuales pertenecían estos anillos. Y llegando al punto, esta persona dijo que no es normal que los amigos se palmeen entre ellos como Jimin y Jungkook lo hacen. Esto es algo mucho más íntimo. Así que esto lo lograron transmitir aquellas personas que los están conociendo por primera vez, quienes no dudan en expresarse y preguntar si son pareja. Y esto me recuerda al testimonio de la chica que en su momento dijo que creyó ver a Jungkook en el aeropuerto con su novia rubia, y cuando decía esto se refería a Jimin, que en ese tiempo estaba de color rubio teñido. Pero acá yo tengo una verdadera pregunta. ¿Qué es lo que estaban haciendo Jimin y Jungkook para que esta persona creyera que ambos son novios?